Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Tres Rutas. Gracias por escucharnos. Hoy vamos a hablar de un tema muy candente que los estamos viviendo en el día a día. Y realmente quiero empezar con una predicción, una profecía que básicamente desde hace muchos años se está hablando de este tema y sin embargo, al parecer ahora es que lo estamos tomando aún mucho más en cuenta. Un físico sueco para los años del 1896, ya él en ese momento dijo que el cambio climático se debe a la actividad humana y decía específicamente que se debía a la industrialización de la actividad humana. ¿Qué ustedes creen de eso, chicas? Es bien sabido que nosotros, que los humanos somos lo que estamos llevando al planeta a que tenga tantos cambios. Uh-huh. Fíjate que muchas personas de mayor edad hablan y dicen, bueno, porque hace 50 años atrás la temperatura era distinta, había tal vez, por ejemplo, en la región donde yo vivo, que es Connecticut, siempre habían las estaciones mucho más marcadas, o sea, el verano que sí era realmente caluroso, que sí realmente había primavera y llovía bastante. Y fíjense que backstage, antes de empezar nosotros este episodio, yo les comentaba a ustedes y les decía que casualmente este año, yo siento que la primavera pasó en 2 semanas. O sea, aquí llovió mucho por unas cuantas semanas y ya, o sea, la primavera no duró los 3 meses que debería durar, tú sabes. Y también es bien sabido que está nevando menos. Personas que tienen 40, 50 años viviendo en la zona este de los Estados Unidos me comentaba de cómo era frecuente, o sea, las nevadas en aquel entonces. Claro. He experimentado eso muy poco. Tanto así que Uh-huh. cuando yo veo nieve, a mí la nieve no me gusta, ustedes creo que lo saben, lo han escuchado en otros episodios, pero me gusta verla caer y verla blanca, es preciosa. Mi problema es cuando uno tiene que manejar, limpiarla y todo, bueno. Pero el punto es que ya incluso cuando la veo, yo que no soy tan fanática de ella, o sea, me lo encuentro bello precisamente por eso, porque no está nevando como nevaba antes. Y Totalmente. realmente es una realidad, o sea, ese cambio se está viendo. Yo no sé si compara, bueno, las personas que viven en República Dominicana también dicen que hace muchísimo calor cuando de por sí sabemos que República Dominicana es como que verano todo el año. Uh-huh. Aquí también en Puerto Rico, igual. Exacto. Calorazo. Uh-huh. Es como que Mucho verano calor. y lluvia en las islas. Es como esa Exacto, en combinación. las islas. En el Caribe está Caribe. Exacto. Y entonces Literal. he visto un pico altísimo de lo, digamos, de la temperatura este verano, precisamente. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Pero entonces, ¿a qué le llamamos cambio climático? Este concepto, según las Naciones Unidas, hace una referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos. Ya pueden ser naturales, desde el siglo XIX, pero sin embargo las actividades humanas han sido como el principal motor y causa de ese cambio climático, ya que la quema de todos los combustibles fósiles, el carbón, el gas, el petróleo, hace que se produzcan mucho más gases y que atrapen ese calor. Entonces, también se ha visto
en relación a este concepto de cómo la mano humana está a cargo de este cambio, todo lo que tiene que ver también con los plásticos, terminan yéndose todos al océano. Entonces se va armando una capa como que va interrumpiendo que todo lo que es el movimiento normal de los océanos suceda. Ese todo es, bueno, pero nosotros no estamos aquí para hablar de esa parte, pero sin embargo poner un poquito en contexto de lo que era el concepto y no dejar atrás también la parte del plástico. Claro, claro. Y la realidad es que terminan en el océano, lamentablemente. Ok, eso es el cambio climático y también quiero hacer la diferencia porque muchas veces se hablaba o se habla del calentamiento global. Muchas veces las personas como que lo confunden los dos términos. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, se refiere específicamente a las oleadas de calor y a los cambios generados que hacen que el planeta esté más caliente. Cuando se habla del cambio climático es a modo general. O sea, abarca otros cambios, por ejemplo, el incremento El, de, del mar, el aumento, eso, ajá, es decir, el eh, cambio de circulación de los océanos. exacto, el cambio de circulación de los océanos, pero también como en muchas áreas, principalmente, obviamente, áreas de playas, se están perdiendo y hay personas inclusive que han sido desplazadas porque ya no existen esas áreas o el mar ya lo está tomando todas esas áreas. Eso para dar el ejemplo de que abarca otras áreas, pero en general impacta todos los aspectos de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, para hacerlo más fácil, yo digo cambio climático sinónimo a cambio de humor. ¿A Para cambio más de qué? de humor. Ok. Porque para mí como que tiene una, o sea, y eso es lo que precisamente vamos a hablar, para mí tiene una relación altísima. El humor, las emociones y todo, y ambos son cambios. Así que lo Ujú. relaciono. Quería como buscar una en Mm, ya que la entendí. audiencia, exacto, no confundiéramos términos porque fue muy buena la aclaración que hiciste sobre la Ujú, diferencia de ambos términos. ujú, ujú. Sí, sí, sí. No, bueno, y tomando lo que tú dices, está lo del cambio de humor, pero el impacto que hace realmente a la sociedad a nivel económico, la salud en general. De hecho, una de las áreas en las cuales tenemos más información es cómo el cambio climático, y aquí sí entra muy bien lo del calor, vaya, ¿no? De cómo afecta la salud de las personas en términos de enfermedades cardiovasculares, cómo afecta inclusive cómo uno regula los medicamentos que está tomando. Imagínense una persona en diálisis, una persona que tenga una enfermedad crónica, no es lo mismo, inclusive la cantidad de agua que uno tiene que tomar dependiendo del clima, tiene realmente un impacto en el funcionamiento fisiológico de uno. Pero todo ese impacto en la salud mental cada vez más está surgiendo y está realmente ahora mismo como punto de discusión y de que realmente tenemos que tomarlo en cuenta. Claro, fíjate que eso que tú dices del consumo de agua, yo soy una que en invierno se me olvida tomar agua, Ujú. porque el Una frío de como muchas, sí, de muchas que, personas. sí, Una de muchas personas, porque eso pasa mucho. sí. Sin embargo, obviamente, en la época como, bueno, en este momento estamos de tiempo y espacio, estoy en verano, hace bastante calor y es todo lo contrario. O sea, tengo que buscar esa fuente para hidratarme porque de lo contrario es imposible, o sea, se siente mucho en el cuerpo. Ujú, Y ujú. como dije anteriormente, en las emociones. Tú sabes que me llamaba mucho la atención, siempre me ha llamado la atención lo de la depresión estacional. Ujú, ujú. Siempre se habla, por ejemplo, en países como este, muchos países europeos y eso, se ve el frío como asociado a la depresión, Ujú. que las personas tienden a salir menos, está frío, está más oscuro, El etcétera, frío, etcétera. pero también la luz, precisamente en los países nórdicos, en donde Ujú, no reciben mucha luz, o sea, como que los días son más cortos, menos sí, luz ujú, Ujú. solar, perdón. Ujú. exacto. Y entonces, sí, siempre había escuchado de ese término. Sin embargo,
nunca había asociado cambios de humor a lo que es el calor. Y eso me llama mucha atención. Y lo experimenté casualmente, recientemente, un día bastante caluroso aquí. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero que como cuando ustedes vienen de temperaturas frescas y viene ese día, o sea, tú pasas de estar en los 50 y al siguiente día sube a los 80. O sea, eso es un cambio drástico, señores. O sea, y eso se vive aquí. Y yo ese día estábamos así mismo, como digo yo, en mis 50, esa temperatura a mí me encanta porque es bien fresquecita, no sé qué. Al otro día, aquel calor. Yo mentalmente no estaba preparada para ponerme una ropa fresca, llevarme mi agua como corresponde, hidratarme. Señores, que yo llegué irritada, de mal humor, o sea, Ujú. impulsiva. Y yo dije, pero ¿y qué fue? Me Y cambiaron el chip. totalmente, yo decía, wow. Y entonces, al ponerme a leer un poco sobre el tema, que me encantó muchísimo eso, hay un término asociado a eso también, que es también la depresión de verano. Ujú. Obviamente tiene distintos síntomas, donde podía tal vez abordar un poco eso, pero me llamó mucha atención y yo dije, wow, esto es real. Y bueno, y siguiendo con los efectos, y principalmente en cuanto al humor, está también una parte bien preocupante, que es la agresión. Porque inclusive, como tú lo dijiste, está esa irritabilidad y hay personas que si ya tienen tendencias a ser agresivas, entonces son más propensas a ser agresivos en esos momentos, ya sea Ujú, con su familia, con sus hijos, en un ambiente de trabajo quizás son definitivamente menos tolerantes. En los contextos de violencia doméstica o violencia también intrafamiliar, lamentablemente, se reportan, es notable realmente y muy lamentable cómo incrementa el número de incidentes cuando la temperatura cambia. Lo mismo también cómo incrementa el número de personas admitidas a salas de emergencias por asuntos o crisis emocionales. Y ay, eso sí. tú o sea, literalmente tú lo pones por día. Vamos a suponer, el día de ayer estábamos a 50, cuántas personas fueron admitidas, cuántos casos de violencia doméstica versus cuando subió a 80 y cómo realmente incrementa, lamentablemente. Tú sabes que sí, me llamó mucho la atención eso, que algunos artículos que leí decían que las personas que tienen ya un diagnóstico de una enfermedad mental Ujú, tiende a agravársele con esos picos de calor. ujú. Ya, es que imagínate, tú, aquellas personas que no tienen, o quizás tienen otras herramientas para regular sus emociones y la aplican quizás de una manera mejor, tú estás en un estado aún más vulnerable. A eso también se aplica lo que dije, lo de cómo la persona entonces también metaboliza los medicamentos, depende de la temperatura, depende del agua, etcétera, etcétera. Entonces, si esas personas están en medicamentos psicotrópicos que le llaman o medicamentos para enfermedades mentales, también eh, se incrementa ese riesgo. Wow, sí. O sea que básicamente el hecho de tener una temperatura alta o tener estos cambios tan drásticos realmente es como una alerta roja. Para nosotros que trabajamos en el área de salud mental lo es. O sea, es como que estamos pendientes de que y sabemos que vamos a recibir más casos, vamos a recibir personas con más situaciones. O sea, esos son los pacientes que van a llegar con más crisis, más situaciones. Pero también a modo general de la comunidad, de la familia, con la persona que uno trabaja, realmente tomar en cuenta eso de que no estamos trabajando o funcionando en ambientes óptimos, en Ujú, ambientes que conducen a una relajación, por ejemplo, en ambientes que conducen a una interacción placentera, porque si nos estamos sofocando y tengo calor y no puedo con mismo, como que eso te va irritando y que si los mosquitos y que si esto y uno no encuentra sitio, uno un abanico, después el aire y como quiera sigue moviéndose y no encuentra sitio, realmente es frustrante. Entonces claro. realmente lo que quiero resaltar es tener aún más tolerancia y ser consciente de que entonces las personas no van a poder
realmente funcionar de una manera óptima. Entonces, como de una manera u otra uno poder facilitar eso y también ser un poquito más comprensivo. También está el efecto del incremento de la ansiedad Ujú, cuando hay catástrofes. claro. Y eso a mí me llama mucha atención porque, según entendí, vamos a analizarlo, es una ansiedad previa, pero también una ansiedad posterior. O sea, la previa porque viene el huracán, hay que prepararse. O sea, pongo el huracán como ejemplo, pero puede ser cualquier Ujú, otro sí, sí, sí. Ujú, atmosférico. Y luego entonces, cuando ya pase el evento, en caso de que haya sido bien, o sea, ya ha habido daños, está entonces esa ansiedad de qué va a pasar después, cómo buscarle solución a eso, cómo volver como que a rehacer la ujú. vida a partir de, o sea, de ese evento atmosférico. Claro, todo ese momento de reestructuración, de vulnerabilidad, parte también de la dinámica emocional, es que hay veces que tú, si son, qué sé yo, situaciones humanas directas, tú dices, bueno, pues fue fulano que hizo esto, vamos a suponer, pero cuando son cosas de cambio climático, es como el universo, Dios, ¿por qué esto está pasando? ¿Y por qué me está pasando, por ejemplo, a mí de nuevo? Como que tú no encuentras a quién culparle. Ujú, Aunque, como bien hablamos desde el principio, nuestras actividades humanas son más que catalizadoras, o como dijo Verónica, son el motor que siguen lamentablemente acelerando estos cambios climáticos y haciéndolo más intensivo cada día más. Pero se mezcla esa parte de qué va a pasar, cómo puedo resolver esto, quién realmente me puede ayudar y si van a pasar más. En los casos, por ejemplo, tú mencionaste huracanes, pero en los casos de terremotos está ujú. también lo que le llaman como los mini terremotos que pasan subsecuentemente, que entonces tú estás Frecuente, a la ajá. expectativa, las personas duran, y generalmente se recomienda que no duerman en su casa porque hay mucha probabilidad de que vuelva a pasar otro terremoto prontamente, Sí. le llaman como aftershocks. Tú Eh, sabes que me llega a la mente la parte del estrés postraumático, que tal vez entiendo que puede caber Ay, ahí, de ajá. cuando tú has vivido esa experiencia. Entonces vuelve otro año o pasan años, no sé qué, y entonces se alerta sobre otro fenómeno y ahí se reactivan tal vez todas esas Ujú. emociones y eso. Todos los síntomas. Ujú. Sí. Sí, casualmente, justamente lo iba a mencionar también, que además de que va de la mano de la ansiedad, viene el estrés postraumático cuando, por ejemplo, en un terremoto vienen las réplicas. Eso va haciendo un círculo vicioso, que el ciclo de ansiedad va subiendo muchísimo. ¿Tú sabes Ujú. cómo, qué me llega a mí a la Inclusive, mente? Por ejemplo, ujú, con eso del estrés postraumático, ¿recuerdan aquel tsunami que sucedió en Tailandia? Ujú. ujú, Yo no me quisiera imaginar, pero bueno, voy a poner este ejemplo. Una familia que sale de vacaciones, sobrevive a este evento atmosférico, esta tragedia, y que tengan entonces que volver a planificar unas vacaciones. O sea, tal vez en ese contexto habría, tal vez no para todos los miembros de una familia, pero sí para algunos, tal vez habría esa tal vez negación de no querer ir, o sea, porque una vacaciones, ¿quién no quiere irse de vacaciones? Pero al tú experimentar ese evento, pues obviamente dices, no, yo no quiero, por ese temor a experimentar algo similar. Claro, lo generaliza a otros sitios geográficos, aunque quizá no haya, tú sabes, ni siquiera El mismo mucha riesgo, probabilidad de que algo similar pueda pasar. Pero exacto. mira, retomando lo que tú estabas hablando acerca de la ansiedad, está lo que le llaman ecoansiedad o ansiedad por clima climático, por cambio climático, perdón. Y es básicamente esta idea de ansiedad al cambio climático como tal. Eh, y de nuevo, considerando todos los cambios posibles se vive más en el día a día, de que si, y se experimenta en base también a los cambios que la persona experimenta, que si está más caliente, que si está más frío, que si hay un fuego natural, vamos a suponer en California está pasando, que está bien lejos, pero eso realmente nos afecta. Y Ujú. por eso también esta idea de que estamos acabando con el mundo.
o sea, se va a poner cada vez peor. Es también y la ansiedad básicamente miedo. Es el Ujú. miedo de ¿qué va a pasar? E inclusive en muchas personas jóvenes, cuando digo jóvenes, teenagers, personas en los 20, de que están realmente tomando en consideración mucho esa preocupación por el cambio climático para hacer su planificación familiar y futuras. Hay Sí, jóvenes que, por ejemplo, hablan de, no, yo no voy a tener hijos porque de aquí a que yo tenga los hijos, el mundo va a estar destruido, va a estar en una situación de que yo no quiero que un hijo o una hija mía experimente, por ejemplo, o que tenga que resolver o atender las consecuencias de lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Solamente hay sí. cierta apatía, mucha preocupación en general. De hecho, hay una encuesta de Ecoamérica que hizo en el 2022 que dijo que el 75% de las personas en los Estados Unidos se encuentran realmente preocupados por el cambio climático. Sí, O sea, que realmente es algo que las personas piensan mucho. claro. Sí, no, y retomando eso que tú dices de los jóvenes, específicamente, yo diría que lo veo mucho en la generación Z, que es con la que trabajo, hablan mucho de propuestas. O sea, Ujú, son ujú, jóvenes que están mucho pensando en reciclaje, pensando ujú, más verde, pensando en que cuando tengan carro van a tener vehículos eléctricos, ujú, pensando en tal vez incluso reducir el tiempo de viajes, o sea, buscar otras formas alternativas de viaje. O sea, lo ujú. escucho mucho de esa generación. Caminando, hiking, inclusive aunque se tome 3 días en vez de ir en avión o en carro, etcétera, etcétera. Incluso Totalmente. tú que comentabas a nivel de los jóvenes de esa generación, yo también trabajo mucho con ellos y en mi trabajo pertenezco a una asociación de ecoescuela. Entonces, muchas veces nos reunimos para tocar posibilidades e ideas y me he dado cuenta que es muy positivo que las ideas salgan de ellos. Cuando salen de ellos realmente hay un compromiso social. Entonces, eso intentamos nosotros hacer desde esa organización, Ujú, de que ellos mismos generen las ideas de cómo ayudar a lo del cambio, a amortiguar el cambio climático. ujú, Por ejemplo, había una vez, surgió un tema que quería como ponerlo de ejemplo porque es muy bueno, sobre unas chicas que hablaban de hacer como algo de una pasarela de vestidos para luego de ellas mismas venderlos o intercambiarlos, hacer como un intercambio. Y así como que se evita comprar más ropa porque usamos la misma ropa que tenemos, atraen el closet de cada uno, toda la ropa que quieren regalar y obsequiar, que le ujú. queda pequeña, y se iba se podía hacer un pequeño intercambio entre varios estudiantes. O sea, por ejemplo, pienso en eso, en el sentido de que es también, es muy lindo poder ver cómo la población joven también está al tanto. ¿Por qué? Porque volviendo al tema que estábamos conversando, de la parte de las emociones, cómo nos afecta, realmente se nota. O sea, cómo las temperaturas están extremas, las personas que saben donde hay nieve supuestamente y está supuestamente a nevar, no nieva, donde está supuesto a hacer un fresquito en la parte que es el invierno, hace un calor sumamente extremo y en el verano el calor es totalmente inaguantable. O sea, no hay que ni hablar mucho de la teoría, porque hasta se vive, se está vivenciando. Y inclusive lo que le llaman todas las olas de calor y de frío. En el invierno, cuando viene esa ola de frío, sin las nevadas, por ejemplo, pero con la ola de frío extremo, son ejemplos de cambio climático que también van muy de la mano con toda la parte emocional. Porque un Claro. invierno que estaba supuestamente a ser un invierno término medio, se transforma en un invierno extremo. Y realmente entonces lo vive el abuelito, el hijo, los padres, o sea, todo el mundo en la familia. O sea, realmente Totalmente. repercute emocionalmente porque tienes al final a toda la población de una manera u otra afectada. No puede salir de la casa, hace mucho frío, o sea, en ambos extremos, tanto la ola de calor como la ola de frío, tiene muchos efectos secundarios a nivel Claro, claro. de la conducta también. Ujú, ujú. Y qué bueno que hables de eso, Verónica, tú sabes, de las ideas generadas por jóvenes. Realmente hay mucho trabajo muy, muy lindo a nivel global de jóvenes que están haciendo para mitigar los efectos, pero también desacelerar
hasta cierto punto el cambio climático. Pero, ¿cuáles son las cosas que ustedes creen que podemos hacer? Bueno, yo te voy a decir algo. Una de las cosas que no debemos hacer, porque a mí me genera más ansiedad, más preocupación, es atentar contra las obras de arte. O sea, ya que estamos Oh, hablando de esto, yo tengo que decirlo, porque es que cada vez más se ven estos grupos ambientalistas que están atentando contra obras de arte que no yo eso tienen, no lo entiendo, eso para mí está fuera de mi... no tienen de- nada que ver. Entonces yo digo que ya que estamos hablando de salud mental, yo digo, pero ¿qué te pasa por la cabeza que tú quieres solucionar una problemática dañando otra? Entonces esas son como las cosas. ¿Qué hay que o hacer? haciendo daño hasta cierto punto, que eso es la parte de... Ujú, Debemos ser coherentes, porque si ujú. lo que uno quiere es, digamos, de una manera, yo no sé ni siquiera cómo uno diría que puede ayudar al cambio climático, porque yo no sé si siquiera si eso es una utopía o no, pero únete a grupos verdes, que hay muchísimos a nivel internacional. Entonces, únete a esos grupos y realmente aporta. O sea, yo veo mucho que se hace la parte de, sobre todo en el Caribe, lo veo mucho, que siembran muchos árboles para que Ujú. aumente el CO2. Claro, claro. Por ejemplo, aquí siempre se trabaja bastante con el tema del reciclaje, o sea, reciclaje de vidrios, o sea, cartones, plásticos, o sea, bien segmentado todo, lo orgánico por otro lado. Incluso se utiliza lo orgánico para generar energía y no tener que utilizar combustibles. O sea, para mí, estoy mencionando algunas de las cosas que yo las siento prácticas desde mi punto de vista y desde mi realidad. Porque muy bonito sería uno decir, no, mira, hay que acabar con el plástico del mar, pero mi realidad es que yo no voy a ir al mar a acabar con eso. O sea, yo reciclo y todo eso, y es lo que, por ejemplo, he estado haciendo y aprendiendo de eso. Sí, así es, Rebe. Sabes que yo quería puntualizar algo con respecto a lo que es el reciclaje y los diferentes países que estamos, porque yo que lo vivo en carne propia es muy importante. Me gustaría hacer como un llamado desde el punto de vista de lo que Andrés preguntaba de qué pudiéramos hacer cada uno. Yo quisiera invitar a la población que está en Latinoamérica, en países en vía de desarrollo, a que realmente se hagan activos en lo que es el reciclado. Ustedes, los que están en Estados Unidos, es diferente, porque es una cosa, es cultural. Yo que he ido allá muchas veces de verano, a vivir un par de meses, es algo por default, o sea, tú tienes zafacones en cada esquina, Es donde está el vidrio, mandatorio. es mandatorio, Te dan un exactamente, ticket. exactamente, Tienes que exactamente. pagar si no lo haces. Exacto. O sea, aquí todavía estamos en ese proceso de implementarlo, lo estamos haciendo mucho. Sin embargo, por ejemplo, en el ambiente que yo trabajo, es un ambiente escolar, y conozco varias otras instituciones también, no solamente escolares, que tienen un grupo verde que se encarga de eso. Pero tú tienes que hacer conciencia a tu población con la cual tú estudias, trabajas y estás envuelta. Si yo quiero aprovechar este momento para que hacer un llamado, para que la población que tienes a tu alrededor, tú seas un guía. Tú le digas, o sea, tú investigues, así tú puedes ayudar. Ah, mira, hay un punto de reciclado en tal parque. Déjame una vez al año hacemos un reciclado de vidrios. Junta todos tus vidrios y llévalos ahí porque y te voy a mandar la fecha. Porque realmente es así y así es que se hace. O sea, yo así he funcionado. Y, por ejemplo, con algo muy sencillo, yo acumulo todos los plásticos y 2 veces a la semana los llevo a un punto de reciclado dentro de la institución donde yo trabajo. Entonces, así mismo hay muchos puntos que tú puedes encontrar. Entonces, creo que es algo que tú lo ves como, es algo muy sencillo, pero si todo el mundo lo hace alrededor de tuyo, de 3 o 4, no sé, Ujú. kilómetros alrededor tuyo, pues tú vas a estar logrando un cambio, por lo menos en una pequeña parte de la ciudad donde tú perteneces. Así Claro, que nada, claro, esto es un claro. llamado más a Latinoamérica y a los países que están en vía de desarrollo. Sí, sí, ¿no? Entonces, algo que Rebeca estaba diciendo, como que no te asegura de que lo que uno hace, si realmente va a tener un impacto o no en el cambio climático, un impacto significativo. Yo pienso que sí, puede ser lo mínimo. Yo, por ejemplo, soy muy renuente a utilizar plástico en el día a día, en el sentido de, por ejemplo, de botellas de agua plásticas, de cuchillos, tenedores plásticos, de vasos plásticos y todo lo que tenga que ver, como cosas que, ¿por qué? Yo puedo fregar mi vaso, yo puedo fregar, tú sabes, reutilizar otras cosas. Um,
Pero un ejemplo, yo entiendo que la pandemia realmente nos dio un ejemplo natural, porque no fue planificado, de cómo cuando el humano se quita del medio, cómo crecen las plantas, cómo las aves empiezan de nuevo a resurgir, cómo se incrementa la población, por ejemplo, de la biodiversidad en general, la fauna y la flora, o sea, realmente floreció durante la pandemia. O sea, que si tomamos este ejemplo, yo digo, oh, pero wow. Y mira que eso fue, bueno, prácticamente un buen tiempo, casi 2 años, depende del sitio donde estén, pero qué bueno que, o sea, yo me siento contenta de que es posible, es posible. Pero sin embargo, eh, la pandemia nos demostró eso, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió post pandemia? Que nos dimos cuenta, o sea, que el encierro llevó a muchos de nosotros a decir, no, 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 espérate, el mundo se puede acabar mañana o nos podemos morir mañana. Vamos a viajar, vamos a salir, vamos a hacer un montón de cosas. ¿Y qué hizo eso? Ha incrementado los vuelos, eso es contaminación aérea, y, y el incremento de los turistas también hace que algunas áreas se vean impactadas también. Ujú, Por ujú. ejemplo, yo iba a decir anteriormente que algo que yo hago es que yo hago mi lista de diligencias para no tener que salir tantas veces al día. Es poco, es verdad, es un solo carro, Ujú. pero piensa tú Exacto. que 100 personas en mi comunidad lo hagan. En la próxima Claro. que sean 200 y en la próxima que sean 300. Es un grupo de miles de personas que nos limitamos a usar el vehículo porque eso está generando dióxido de carbono, entonces está impactando el ambiente. O sea, también yo Claro. creo que eso uno tiene que ser más consciente de esas pequeñas cosas Ujú, que bien tú lo puntualizas, Andel, claro, yo me cuestiono el impacto que vaya a tener, pero yo no lo dejo de hacer, que es diferente, tú sabes. ujú, ujú. Sí, y hay realmente muchas estrategias. Obviamente están las más a nivel a nivel sistémico y gubernamental, que por ejemplo cuando Verónica estaba hablando acerca del reciclaje, cómo funciona de un país en otro, o sea, los gobiernos tienen también que tomar la responsabilidad y dar más facilidades y estructura al proceso de reciclado en todos los países. O sea, eso debiera de ser, o sea, ¿cómo es que le llaman esto? Un derecho humano de que yo Sí, puedo hacer esto. ¿Tú me entiendes? Y realmente la realidad es que muchos países o gobiernos realmente se lo dejan la responsabilidad al individuo, que sí, como bien dijo Verónica, muchas personas lo hacen, pero son muchas más las que no lo hacen, en parte porque no está la estructura establecida que facilite esos procesos. También está la parte de educación, o sea, en las escuelas, o sea, la educación de reciclar, la educación de bajo consumismo, la educación de ser más consciente, inclusive, mira, que yo tengo una lámpara y tengo una luz prendida, o sea, realmente yo necesito las dos, del consumo, oh, hace calor, bueno, pues tenemos 5 aires prendidos, realmente se necesitan los 5 aires prendidos, porque ¿qué le estamos haciendo inclusive para el consumo en general de la comunidad? Aquí, por ejemplo, exacto. en Puerto Rico se va mucho la luz, pero en parte es aquellos que tienen la posibilidad de tener 5 aires en su casa. Realmente tú necesitas los 5 aires cuando tú sabes que estás realmente aumentando o cargando realmente el sistema que al final nos da luz a todos y si se daña para todos. Sí. Entonces, ser más consciente y eso desde pequeño, desde el hogar, las escuelas, las instituciones, las universidades. O sea, todos debiéramos de ser parte de un movimiento para tratar realmente de mitigar los efectos del cambio climático en A mí todas las áreas. me Sí, encanta que tú otro, menciones eso, Andel, porque esa era otra cosa que yo quería mencionar. Yo soy histérica con las luces. O sea, si es de día, yo, ¿para qué? Yo no las necesito. En verano me encanta, porque en verano es una claridad digamos que como algunas 14, 16 horas más o menos. Naturales. También lo del agua, soy muy consciente con ese tema del agua. Siempre lo he sido, que yo creo como que arrastré eso, obviamente, de venir desde República Dominicana,
época de apagones y qué sé yo qué, todo eso ya, como que ese es el estrés postraumático que yo tengo. Entonces, Exacto. y me tocó Conciencia, no conciencia. sí, me tocó muchas veces bañarme con cubitos de agua, mi amor, porque no había tinaco en aquel entonces. Ahora sí, pero Claro. antes no. Entonces, esas son Ujú. cosas y prácticas que uno como que las va desarrollando. Y en mi caso, yo la he ido manteniendo. O sea, yo salgo de mi oficina y apago la luz instantáneamente. O sea, hora Ujú. de almuerzo, apago la luz. Hay gente Ujú. que no, pero Sí, eso es no, que no. algo. Ujú. Hay ciertas partes que dentro del mundo del cambio climático, que hay, palabras que ayudan a las personas como para ponerse en cue. Entonces, algunas de ellas son que quiero resaltar, son lo que le llaman las 3 Rs, que por ejemplo es reciclar, reducir y reutilizar. O sea, ¿cuántas veces tenemos cosas y, ay, ya no me gusta, está media feíta, pero si funciona, sígala usando. Busca la manera de pintarla o arreglarla o sacarla solamente cuando la necesite. ¿Cuál es la necesidad de comprar otro producto y más si un producto que sea un aparato electrónico o algo así? Si está funcionando todavía, dele vida hasta que termine su vida. Reparar las cosas, rechazar, hay realmente un movimiento bien, no sé si grande, pero hay un movimiento en que, por ejemplo, para los cumpleaños, o sea, no me des regalo, dame un dinero efectivo que yo puedo entonces quizás utilizarlo en otra cosa, pero no me dé artículos que después yo no sé dónde ponerlo ni qué voy a hacer y que tengo que, no sé, pero también evitando ese consumismo. Y eso va de la mano también con lo de regalar, pero el regalar ya cosas que ya tú tienes, cosas que tú no estás utilizando. Yo estoy segura que si ustedes miran en su closet, yo lo miro cada rato, ropa que no me la pongo en 2, 3, 4 y sin mentirle probablemente 10 años y todavía están en mi closet. O sea, ¿para qué? O sea, regálala, dónala, o que otra persona le dé cierta utilidad. Y con lo que estaba hablando Rebeca, quería resaltar la importancia también de hacer el turismo interno, turismo ecológico, conocer más acerca de nuestros ríos, conocer más de nuestras playas, conocer cómo podemos ayudar a, a que se siga mejorando todo el ambiente natural de nuestro alrededor, porque tenemos esa posibilidad. Y también hacerse consciente, yo diría, porque esas son muy buenas pautas que estamos dando. Yo diría que también hacernos conscientes, como me sucedió a mí, que dije el ejemplo anterior, de hace calor, tengo que Ujú. reconocer mis emociones, pero también tengo que hacer algo para eso. O sea, en ese momento tal vez lo que hice fue hidratarme. Incluso yo estaba aquí con el hijo mío, él decía, es que ahora todo tiene sentido, mamá. Me decía, Ajá. tuve que darme un baño y decir, no, espérate, déjame tranquilizarme, tú sabes. Yo creo que eso es muy importante, reconocer ese momento, tú sabes, porque Ujú. uno sabe cuando uno se está sintiendo caliente y puede llegar a esa agresividad o impulsividad innecesaria, porque ya sabemos que está caliente, ya sabemos que podemos hidratarnos, vámonos a un área donde está el abanico, vámonos para el carro, prendemos el aire, o sea, como que tú sabes, Claro, para claro. esas alternativas, de manera que cuidemos nuestra salud mental y emocional. Así mismo. Entonces, yo le tengo a ustedes un reto para terminar y Ay, es, ¿con qué ustedes se comprometen a hacer para reducir los efectos del cambio climático? Elijan una, ¿qué van a hacer? Y traten de hacer algo que sea diferente de lo que ya están haciendo, porque si ya lo que están haciendo es parte de su hábito, pues entonces vamos a retarnos a hacer algo más por el cambio climático. ¿Qué ustedes van a hacer? ¿qué tú vas a hacer? Tú eres como la papa caliente, te la Ay, devuelvo. ay, 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 tengo la mía está dura y realmente significa un sacrificio para mí. Y esa es la siguiente, reducir el consumismo de carne. Me lo voy a plantear, digo, lo voy a hacer. Ese es el mío. ¿Y ustedes? Mire, ese me gusta porque yo pudiera reducirlo a 3 días, digamos, a la semana. ¿Sí? También te cojo esa, porque yo, como dije anteriormente, hago muchas de las otras cosas ya. Ujú. Para mí es sumamente difícil, pero...
Y ese es realista. Porque Ujú, tampoco sí. quiero comprometerme a hacer algo que no, ¿verdad? Ok. No, y puedo contar inclusive así mismo como tú dijiste, los días. Exacto, ok. ¿Y tú, Vero? Yo quisiera como buscar una o dos personas semanalmente para decirle formas de cómo reciclar y decirle, mira, en tal sitio hasta sí, exacto, formas de cómo hacerlo y Ujú. ideas y que lo hagan, o sea, y darle un monitoreo, obviamente. No soltar, no solamente de que llamarla, no soltarlo, o sea, Ujú. darle seguimiento para que entonces después ya a los 2 meses o 3 meses voy a tener varias personas. Claro, el que quiera, porque nada se tiene que hacer forzado. Claro. Yo llamo, le planteo, ¿te gustaría que yo sea tu guardiana del reciclaje? Ah, sí, perfecto. Así que eso quiero Coach. decir. No, guardiana, ningún Es coach, que guardiana. guardiana se suena como medio, como, no sé. Ay, que yo trabajo en un ámbito escolar, nosotros le llamamos así. Ah, ok, ok, ok. Ok. Ya, Guardianes del reciclaje, o de la basura, Capitana, nosotros, no, capitana. La capitana capitana, del reciclaje. capitana. Chévere. Bueno, espero que ustedes nos compartan cuáles son las actividades que ustedes se van a retar y van a hacer para mejorar, bueno, su calidad de vida, porque les garantizo que va a mejorar su calidad de vida, se van a sentir bien consigo mismo, porque están apoyando algo que no solamente para uno individualmente, sino para el mundo y para futuras generaciones. Así es que escríbanos, díganos cuál va a ser ese reto que usted va a hacer y la capitana le va a caer atrás. Exacto. Bueno, pues a ver, Chao. bye bye. Hi, Bye. bye. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.